tome su Biblia si es usted tan amable. No quiero tomar mucho tiempo. Quiero invitarlo a que abra su Biblia. Y vamos a ir a una parte escritural que hemos estado estudiando. Y es Génesis capítulo 1, versículo 26. Y conforme usted lo vaya encontrando, póngase de pie, por favor. Todos los niños de 3 a 12 años pueden salir, por favor. Todos los chicos de 3 a 12 pueden salir a su clase. No se salgan del edificio. Todos los chicos de 3 a 12 pueden salir. Muy bien, todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a la escritura. Génesis capítulo 1. Si usted no encuentra Génesis, bueno, le digo que es el primer libro de la Biblia y es la primera página. Capítulo 1, el capítulo es el número grandote y el versículo es el número chiquito, ¿vale? Entonces, capítulo 1, vamos al versículo 26. Y es un versículo que hemos estado estudiando por las últimas 3 semanas. Y voy a seguir aquí hasta que todos, hermano, agarremos, captemos lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Capítulo 1, verso 26. Todo lo que lo tengan ya, digan amén. Dice la escritura: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y mire, escúchelo en otra versión que para mí es demasiado importante. Dice en esta otra versión, y es la Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán. ¿Alguien grita amén? Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios nos va a hablar en este día. Señor Jesús, gracias una vez más. Señor, tú eres bien bueno, tú eres hermoso. En esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas en nuestras vidas. Llénanos, Señor. Trae revelación, Señor. Trae entendimiento, Señor. Que este mensaje, este conocimiento llegue. Señor, yo hablo, Señor, al intelecto, pero tú hablas y transformas el corazón. Señor, háblanos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ocupe su lugar y grite gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de que ustedes y yo necesitamos entender y comprender que no somos cualquier persona. Tú y yo, de acuerdo a Dios, somos reyes, somos sacerdotes dentro de su reino. Pero pues creo que el Señor nos daba una acomodada buena y nos decía que es importante que tengamos y vayamos adquiriendo conocimiento. Y cerrábamos diciendo que Dios no va a usar a un ignorante. Y utilizábamos la parte escritural donde dice que el pueblo del Señor fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si algo debe abundar en la vida del Hijo de Dios, del que quiere entrar al reino de los cielos, es el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué mucha gente vive en esclavitud, en dolor, en tristeza? ¿Por qué vive la gente en una constante humillación de parte del diablo? Por ignorancia. Es lo que hablábamos la semana pasada. Bueno,
Estamos entrando, hermanos, al mes de abril, donde la iglesia a nivel mundial estamos recordando lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Y entonces, hoy vamos a hablar de cómo Jesús hace y realiza un trabajo extremadamente importante para que tú y yo podamos entrar al reino. Recordemos algo: cuando el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza, el Señor nos creó, dice la Escritura, Génesis 1:26, para reinar sobre todo. Y llegábamos a la conclusión de que hoy en día es una total mentira. Ya no reinamos sobre nada. Algunas personas le tienen miedo hasta las cucarachas, paz de Cristo. Deje usted las damas, los varones. Y es una cucaracha voladora, todos gritan. Y a algunos varones les sale el grito femenino por ahí, de una clásica fémina. Ya no reinamos incluso sobre las hormigas. Las hormigas nos agarran, hermano, la casa y nos la tragan todita. ¿Gracias a qué? Bueno, efectivamente a que nos olvidamos qué fue lo que Dios nos entregó. Dios nos entregó, hermano, dominio. Dios nos entregó un reino. Pero ese reino se pierde. Y hablábamos de eso un poco la semana pasada, cuando alguien mete la cuchara donde no la debió haber metido. Yo no sé si le ha pasado cuando de repente usted está cocinando algo y alguien mete su cuchara. Estás haciendo un caldo sabroso, ya está en su punto, y llega la comadre a echarle más sal. Comadre, ¿por qué le echó más sal? No sé. Y ya echó a perder el caldo. Y siempre en la vida va a haber gente metiche que se mete donde no lo llaman, a echar a perder las cosas. Un ser horrible, un ser repugnante, efectivamente se metió a echar a perder lo que el Señor había establecido. Y de eso hablábamos la semana pasada. Y ese ser, el Señor lo reprenda, es Satanás. Dice la palabra de Dios que el enemigo sabía y conocía las reglas que Dios había establecido sobre la tierra. Preste mucha atención a esto. Cuando Dios nos creó, capítulo 1 de Génesis, dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. ¿A quién creó? Creó al hombre y creó el espíritu del hombre. El cuerpo humano fue formado hasta el capítulo 2. Entonces, ¿qué significa eso? La Escritura dice que cuando tú y yo morimos, el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Pero nuestro cuerpo, cuando muere, regresa a la tierra donde fue tomado. ¿Qué me dice a mí eso? Hermano, que tú no eres el cuerpo en el que estás. Y algunos, gloria a Dios, está re feo. Tiene bolas por todos lados. No eres el cuerpo en el que te mueves. Eres el alma, el espíritu y el corazón que habita ahora en este cuerpo. Dios establece para la tierra que para poder operar en la tierra se necesita un cuerpo. Y como se necesita un cuerpo, Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza, con mentalidad de reino, con mentalidad de autoridad, de dominio, de gobernar por sobre todo en la tierra. Y crea entonces del polvo de la tierra una vasija, un recipiente, un vehículo en donde el hombre pueda ejercer el reino invisible de los cielos a un reino visible aquí en la tierra. Te creó a ti en espíritu, creó del polvo de la tierra ese cuerpo donde ahora habitamos por un corto tiempo. Capítulo 2 del libro de Génesis, entonces dice que el Señor sopló aliento de vida sobre el hombre. ¿Qué significa? Que el espíritu entró ahora a ese cuerpo.
como siempre tiene que haber un arroz negro en todo el kilo, como siempre debe haber una mosca en el caldo, llega Satanás. Y Satanás, porque es un ángel creado, es un ser espiritual, sabe que no puede operar aquí en la tierra a menos que tenga un cuerpo. Escuche bien esto. No puede operar si no tiene un cuerpo. ¿A quién crees que agarró? Agarró un cuerpo llamado serpiente. Paz de Cristo. No creo que el hermano esté más guapo que yo. Paz de Cristo. Los que la agarraron ya entendieron, los que no, ¿de qué habla, hermano? Al final le explicamos. Agarra una serpiente, se posesiona de ese animal y ahora Satanás agarra el cuerpo y empieza a operar en la tierra. El Señor le había dicho al hombre: mira, te estoy trayendo al mejor buffet de todos los tiempos. De todo puedes comer menos el árbol que está en medio del jardín. ¿Está claro? Amén, dijeron ellos. Pero llega la serpiente. Y qué curioso que la serpiente no fue con el hombre. El hombre ve que una serpiente habla y la mata en caliente. Pero la mujer empieza a ver que un anfibio, que un reptil empieza a hablar. Y se le hizo curiosita. Mira, qué curiosa. Y le dice la serpiente a Eva: oye, con que Dios te ha dicho que no comas de los árboles, del fruto de los árboles. Y le dice: no, dijo el Señor que yo puedo comer de todo menos el árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coma, ciertamente, dice el Señor, moriré. Diga conmigo: moriré. El día que comas de ese fruto vas a morir. Llega Satanás y le dice: oye, pues fíjate que no es cierto. Satanás, siempre que se acerca a hablar con el hombre, con la mujer o con quien sea, siempre, recuerde esto, va a mezclar verdades con mentiras. Y le dice a Satanás: mira, mujer, tienes tú que saber lo siguiente. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentiras. El Señor dijo que el día que comieran de ese fruto iban a morir. ¿Qué dijo el Señor? ¿Que iban a qué? A morir. Y entonces le dice la serpiente: no vas a morir. La mujer entonces dice que vio el árbol. Estoy leyendo Génesis capítulo 3 verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Qué pasó aquí? Hermano, normalmente el enemigo, cuando nos quiere agarrar, te va a atacar por medio de lo que tú miras. Paz de Cristo. Mire, a manera de paréntesis, ¿por qué cree que muchos no pueden quitar los ojos de estos aparatos? ¿Aló? Y usted dice: un ratito, ya se agarra con el TikTok. Al ratito, cuando menos piensa, ya pasaron 4 horas. Y usted se fue a la cama a las 9 de la noche y ya es la 1 de la mañana. Y el tiempo, mire,
se va rápido por lo que vemos. Satanás sabe muy bien esto y nos ataca por lo que vemos. Porque el hombre es seducido siempre por lo que ve. Satanás sabe esto. Nos puede agarrar por medio de lo que vemos. ¿Y sabe qué hace Satanás? Acomoda todo para que el hombre le llame la atención lo que mira. Y ahora agarra a la mujer y le dice: quiero que seas muy sensual para hacer caer a estos pobres onzos. El Señor lo reprenda. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Dice, fruto codiciable. Y dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y comió. Y ahí va lo peor. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella. En otras palabras, Adán era un inútil, mandilón. Yo digo, Adán, tengo ya una agenda lista para cuando vaya yo al cielo, o que vea a Adán y a Eva y voy a platicar con ella. A ver, siéntense, tengo una plática muy larga con ustedes. A ver, Adán, ¿dónde andabas tú? No, pues ahí estaba. Bueno, ¿te llamó la atención de que tu mujer empezó a hablar con una víbora? No, hoy en día mi mujer habla con muchas. El asunto es que comieron. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El día que coman de ese fruto, ¿qué va a pasar? Morirán. Hermano, cuando la palabra del Señor Jesucristo dice que iban a morir, efectivamente tenían que morir. La Escritura nos dice entonces de que se tuvo que cumplir esto. Tenía que ser así, porque hace un momento cantábamos y decíamos que nuestro Dios es un Dios santo. No hay santo como el Señor. Él es santo y 3 veces santo. Y cuando decimos que Dios es santo, es un Dios que, porque es santo, tiene que cumplir su palabra. Y si Él dijo que si comían de ese fruto iban a morir, efectivamente tenían que morir. Mire, el Dios, nuestro Padre Celestial, el que estamos adorando hoy, no es como nosotros como padres. Mire, algunos padres, y con todo mi corazón y respeto lo digo, algunos padres que estamos aquí somos padres bien pasalones, que nuestros hijos ya nos conocen y saben que no tenemos palabra. Mi mamá me dijo que me va a pegar, pero no es cierta. Y ya nos agarraron el número muchos de nuestros hijos. Y ya empiezan. Y ya siéntate, Junior, porque te voy a pegar, Junior. Y Junior, siéntate, Junior, porque está la visita. Siéntate, Junior, o te voy a pegar. Y ya sabe Junior que su mamá es puro cuento. ¿Qué me va a andar pegando esta señora? Brincan, saltan arriba de uno y la mamá, ya casi 10, 12 veces, Junior, te voy a pegar. Nunca le pega. Yo no sé qué nos esté pasando como padres, pero antes nomás nos decían una vez: llegando a la casa te voy a arreglar. Y tratábamos de contentar a mamá, a papá. Eran padres que cumplían su palabra. Y a ti se te olvidaba y tú pensabas que a tu mamá o a tu papá también se le había olvidado, pero llegando a la casa, un montón de cintarazos. Yo pensé que se le había olvidado, mamá. No se me olvida nada, mijo. Que me la debe, me la paga, voltéese. Dios, hermano, porque es santo, Él tiene que cumplir lo que dice. Y Él dijo: si tú comes de ese fruto, ciertamente morirás. El Señor entonces tiene que hacer cumplir su palabra y decir: hey, hiciste esto, efectivamente tienes que morir. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Murieron. Pastor, pero Adán y Eva nunca se murieron. Entonces no estamos entendiendo nada de lo que es el mundo espiritual y el mundo físico.
Dios sabía efectivamente que esto se iba a dar. El Dios que estamos adorando es un Dios previsor. Él no se saca nada de la manga. El Señor no hace las cosas a la deriva, a ver cómo sale. Nuestro Dios, hermano, todo lo tiene bien perfecto. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios, hermano, que hace todo a la perfección. Y que antes de la fundación del mundo Él ya había preparado todo, ya había acomodado el cosmos, ya había hecho todo. Él es un Dios bien planificado. Pero Él no puede quebrantar su palabra. Se quebró el plan original del Señor de traer el mundo invisible al mundo visible, y establece al hombre y a la mujer para que establezcan sobre la tierra el cielo de una manera visible y física. Se quebró. ¿Quién lo echó a perder? Satanás. Y ahora quiero repetir algo que dije la semana pasada y la antepasada. El diablo, hermano, no es Dios. Lo repito, el diablo no es Dios. El diablo no es Dios. Mire, a mí me da mucha tristeza y me da mucho coraje que hay hermanos que le creen más al diablo que a Dios. Y creen que el diablo tiene más poder que Dios. Hermano, el diablo, recuerde, es un ángel creado por Dios que se quedó desempleado por sonso, por querer ser igual a Dios. ¿Con qué cuento llegó Satanás con Eva? Vas a ser igual a Dios. Tarugo, por eso te echaron del cielo, por querer ser igual a Dios. Nadie puede ser igual a Dios. Y Eva se tragó el cuento de que iba a ser igual a Dios, pero se le olvidó quién era Eva. Adán se le olvidó quién era él. No necesitaba esos cuentos para sentirse que era alguien especial. Ya Dios lo había hecho especial. Entonces Satanás, su trabajo es hacer que el hombre se le olvide quién es, olvidarse totalmente de su propósito y, hermano, engañarnos para pecar, para rebelarnos contra el reino, el gobierno de Dios. Y nos echó a perder. Jesús, el Señor, sabía que Él necesitaba un cuerpo. Pero en ese momento, Dios, que es espíritu, no lo tenía. Él había establecido al hombre, a la mujer, para que Él viviera en ellos y a través de ellos operar en la tierra. Y con el quiebre o la desconexión o la muerte espiritual del hombre, acuérdese que la muerte significa separación. ¿Qué significa la muerte? La separación entre Dios y el hombre se dio porque pecaron. Y alguien puede decir, mira, Dios qué malo. No, Dios tiene que cumplir su palabra. Y nuestro Dios, porque Él es santo, no puede vivir y habitar en cuerpos donde hay pecado, porque Dios es santo. Y porque Él es santo, tiene que cumplir su palabra. A la mujer, bueno, primero llega Dios con el hombre y le dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué te escondes? Porque resulta que andaba encuerado, Señor, andaba desnudillo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Pues, ¿acaso, Adán, comiste del fruto que te dije que no comieras? Es que mi mujer me dio. Siempre echándole la culpa a la mujer, mandilón. A ver, Eva. Y Eva era mexa con mexicana con poquito de hondureña. Fue mi comadre. Esta víbora me engañó. Okay. Y ahí va el Señor con la serpiente. Le dice el Señor a la serpiente, mira, capítulo 3, verso 14. Por cuanto esto hiciste, le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y alguien dice, ay, hermano, pues obvio, las víboras se arrastran. No, déjeme decirle que no. La víbora, hermano, no se arrastraba, tenía patas. ¿Cómo? ¿Sí? Este es un fósil de una víbora que tenía patas traseras y patas delanteras. Después de que el Señor le declara esa maldición, las patas de enfrente y de atrás le desaparecieron. Y a partir de ese momento todas las víboras se arrastran. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Alguien alaba el nombre del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Alabado sea su nombre. Pues la ciencia dice que efectivamente así fue. Y por allí tenía yo una fotografía, a ver, en cierto momento se las presento, donde tratan de acomodar cómo se miraba la serpiente cuando tenía patitas. Pero por sonza la perdió. Esa es la maldición para la serpiente. A la mujer le dice, mira, porque escuchaste la voz de tu comadre, verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ay, qué machista. Vaya, aléguele a Dios. Yo solamente soy el mensajero. Mi marido se va a enseñorear de mí. Efectivamente, a partir de hoy dígale Señor. Paz de Cristo. A este engendro, a ese. Dígale Señor. Gloria a Dios. Ni modo, hermano. La maldición por la desobediencia llegó. Y ahí va también para los hombres, por mandilón Adán. Mira, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por mandilón, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oye, al inicio no era así. En el plan original de Dios no había muerte. En el plan original de Dios, el cuerpo humano no iba a volver a la tierra. No había muerte. Pero tuvo que meterse Satanás y la desobediencia de Adán y Eva para echar todo a perder. Y ahora, hermanos, nos quedamos totalmente fuera y ahora somos recipientes o herederos de un desastre. Ahora, me brinqué un versículo y quiero que lo leamos todos juntos. Y aquí en este versículo quiero que veamos qué tan grande Dios estamos adorando hoy. Preste atención. Nos regresamos al versículo 15. Dice la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es esto, pastor? Lo voy a leer en otra versión, la traducción del lenguaje actual. Y dice Génesis 3:15: haré que tú, le está hablando a la serpiente, a Satanás, que tú y la mujer sean enemigas. Hermanas, no se hagan amigas de las víboras. Paz de Cristo.
pondré enemistad entre ti y la mujer, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Ponga atención. Y un hijo suyo, un hijo de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Qué significa esto? Que de la mujer iba a venir alguien que vendría a nacer tarde que temprano a aplastarle la cabeza a Satanás. Ahora, cheque bien esto. La mujer y la serpiente, enemigas acérrimas. El Señor le estaba diciendo a Satanás: mira, porque tú engañaste a la mujer, ella será una pesadilla para ti. No solamente de ella nacerá alguien que te va a aplastar en la cabeza, voy a poner enemistad entre tú y ella. Por eso, hermano, la mujer, cuando se pone de verdad a creerle a Dios y a servirlo dentro de su reino, Satanás tiembla, porque sabe que de una mujer vino alguien que vino a redimirnos de todo pecado y de toda esclavitud. Alguien pregunta: ¿por qué Dios escucha a las mujeres? Porque Dios ama a la mujer y estableció, hermano, algo glorioso para este tiempo. En otras palabras, como nuestro Dios es un Dios previsor, Él desde antes, dice 1 Pedro 1:19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, nos limpió. Dice, ya había destinado a este cordero desde antes de la fundación del mundo. Alguien dice: no, pues Dios tuvo que acomodar todo para que nos limpiara de los pecados. Hermano, desde antes que Dios dijera sea la luz, Él ya sabía lo que iba a pasar. Dice la Escritura que Dios hizo el cuerpo del hombre de la tierra. Pero ¿de dónde sacó el Señor a la mujer? Paz de Cristo. Mujeres, ustedes son especiales. Dios las usa. Son amadas. Dios las ha llamado a gobernar dentro del reino de los cielos, aquí en la tierra. Pero son ustedes especiales. Por eso cuando la mujer empieza a orar, Dios escucha su oración. Cuando la mujer empieza a buscar la presencia de Dios, es más sensible a la presencia del Señor. Porque Dios había establecido una palabra de bendición sobre ella. Sí, aunque fue engañada, yo la voy a usar y la voy a preparar para que traiga y cargue a un bebé. Una mujer carga por 9 meses una criatura. Y ¿sabía usted, escuche, que la ciencia médica sabe que la sangre del bebé y la sangre de la madre nunca se mezclan? Y que Dios no ocupaba, ya la agarró, y que Dios no necesitaba a un caballero. Dios ya lo había acomodado todo desde antes. Y a través del Espíritu Santo traer al que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Dios crea al hombre y empieza a hablarle: mira, tú pecaste, tienes que morir. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero le está diciendo al hombre: si no mueres, entonces yo estoy quebrantando mi palabra, y mi palabra tiene que seguir firme. El día que comas de este fruto, vas a morir. Juicio, hermano, es una manifestación de la santidad de Dios. En otras palabras, dice el Señor: si tú no mueres, alguien va a tener que morir. Si tú pecas, alguien se tiene que morir. Mientras haga pecado, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si alguien peca, tiene que morirse. Y dice el Señor: a ver cómo le hace, pero alguien se tiene que morir. Pastor, pero Adán y Eva no se murieron, los echaron fuera del Edén. No estás entendiendo todavía.
Estamos hablando de muerte espiritual. El hombre que está alejado del Señor muere dos veces, físicamente y espiritualmente. Nacemos por la naturaleza que nos dejó Adán y Eva. Nacemos espiritualmente muertos, alejados de Dios, ahora gobernados bajo el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Y por eso, mire cómo somos. Vea usted a los niños chiquitillos. ¿Por qué son como son? Alguien dice, ¿quién le enseñó al bebé a ser así? Adán y Eva. No fue el papá, no fue la mamá. Desde chiquitillos esa naturaleza traen. Por eso mío, mío, dale mío. No pegue, nene, porque pega mami. ¿Por qué quiere golpear al mocoso? ¿Por qué quiere lastimar? ¿Por qué quiere robar? ¿Por qué quiere siempre encapsularse con lo suyo? Por lo que nos dejó Adán y Eva. Hermana, deje de culpar al hermano. No fue él, fue Eva y Adán. Dice el Señor, porque pecaron, alguien se muere. Alguien se va a tener que morir. Y yo pregunto, ¿quién se va a morir? Mira, si tú checas un pecado diario de cada uno de nosotros, equivaldría a tener que matar, por decirlo así, una paloma por pecado. Hermano, ya no existirían palomas de acuerdo al pacto antiguo. El pacto antiguo, el Señor establece que tenía que haber derramamiento de sangre para limpiar pecado. ¿Y por qué establece eso el Señor? Hermano, porque Él nos ama un montón. Mira, el Señor no quiere que vivamos en pecado. Él no quiere que vivamos alejados de Él. Le duele que vivamos alejados de Él porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Hermano, amigo que estás hoy aquí, tú no eres producto de la evolución. No te procreó un chango. Y si tú crees eso, ahorita te sacamos esa idea. No vienes de un chango, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. La ciencia dice, efectivamente, esto no puede ser resultado de la evolución, porque el hombre en todos sus sistemas, en todos sus aparatos, en toda la formación que tiene desde las células hasta los diferentes componentes que forman al hombre, es una tecnología extremadamente avanzada que ni la inteligencia artificial puede copiar o copiar. ¿Por qué? Porque Génesis 1:26 nos dice que Dios nos hizo como a Él, a su imagen y a su semejanza. Mira, hermano, amigo, a Dios le dolemos cuando vivimos en pecado. Pero ¿sabes una cosa? El Señor sabía esto y Él estuvo dispuesto a hacer lo que sea para que ahora Él nos dé vida y vida en abundancia. Ahora, Dios sabía que necesitaba un cuerpo. Y aquí es donde la cosa se pone gloriosa. Mira, Satanás, me ganaste el round. Haz cuenta que el Señor le está diciendo a la serpiente, me ganaste este round, pero en mi plan, porque yo lo tengo todo preparado, tú estás muerto. Un día voy a agarrar un cuerpo, voy a operar en la tierra y te voy a aplastar. Satanás, yo creo que pensó, está loco. Ya le destruí su creación y ahora yo tengo dominio de todo esto. Ahora yo soy el dueño de la muerte. Yo soy el dueño de todos los reinos sobre la tierra. Ahora yo soy el dueño también hasta del infierno. ¿Qué me puede hacer el Señor? 3300 años después, el profeta Isaías escribe y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El Satanás empezó a temblar porque desde 3300 años atrás él no se acordaba lo que le había dicho el Señor en el Edén. Y ahora ve a Isaías inspirado por el Espíritu escribiendo: una mujer virgen va a dar a luz. ¿Cómo es eso posible? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Emanuel, Dios con nosotros. Ciertamente, dice Isaías, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira, Dios mismo tomó nuestro lugar. Le dolimos tanto esa separación. El hombre, algunas veces pensamos y decimos: pobrecito Adán y Eva. No, fue Dios el que sufrió un dolor en esa separación de sus propios hijos, de su propia creación. Y él intentó por muchos años de que el hombre se pudiera acercar a él y no lo lograban. Trataban de hacerlo a través de animales sacrificados, a través de un cordero, a través de muchas cosas, pero no lo lograron. Y Dios en su plan perfecto dijo: tengo yo mismo que presentarme en un sacrificio puro y santo, sin ninguna mancha, un cordero que esté libre de todo defecto. Pero tengo que hacerlo yo mismo. Y él promete entonces desde el Génesis que él vendría a llevar a cabo este hermoso trabajo. Y dijo el Señor: yo tengo que llevar a cabo esto. Cuando dice Isaías 53:4 que él fue herido de Dios y abatido, era Dios mismo siendo, hermano, el azotado, siendo el mismo que llevara los dolores. Haga de cuenta que los pecados de los 8 billones de humanos que habemos sobre la tierra, más los 14 billones que ya están enterrados, todos esos pecados sobre Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué está diciendo Isaías? Que él iba a ser herido por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, hermano, si Dios no se hubiera hecho hombre, nosotros estaríamos muertos. Y esto es lo glorioso de lo que hoy estamos predicando y de lo que hoy estamos adorando. Los dioses de otras religiones suenan muy atractivos. A lo mejor alguien dice: hermano, yo quiero una luna y un sol, pegarlo a la casa. No lo pegue, eso representa ídolos. Alguien dice: el Buda, el gordito ese que está en el restaurante chino, ese, yo quiero un panzón de esos en mi casa. Yo quiero muchas de las frases que dice Gandhi, bien bonitas. Muchos pensadores religiosos hoy dicen tantas cosas tan lindas, y no hay problema que digan lo que quieran. Pero ningún otro Dios estuvo dispuesto a morir por sus seguidores. El único que estuvo dispuesto a morir por nosotros se llama Jesucristo. Él es santo, Él es precioso, Él es glorioso, Él es todopoderoso. Es un Dios que cumple su palabra y que cumple sus juicios. ¿Qué es un juicio? Juicio es el resultado de acciones. Juicio es el resultado de acciones. Dios, hermano, tiene que cumplir su palabra. Y Dios, para lidiar con la caída del hombre, dice él: alguien tiene que morir. Yo quiero decirte, hermano, que el Dios que estamos adorando nos ama. La escritura dice que Dios es
amor. Diga conmigo, Dios es amor. Dígalo pensando bien lo que está diciendo. Dios es amor. Y el amor nunca falla. Nuestro Dios nunca falla. Si te prometió, hermano, algo, Él lo va a hacer. Y te prometió que si pecas te vas a morir. Ay, eso no me gustó, pastor. Así es. El alma que pecare, esa morirá. Estás viviendo en pecado, mereces morirte. Física y espiritualmente. La Escritura dice que no agilices el día de tu muerte física haciendo lo malo. Sigues haciendo lo malo, agilizas todos los tiempos y todos los procesos para que te mueras antes de tiempo, físicamente. Pero espiritualmente mucha gente camina sobre la vida no dándose cuenta que espiritualmente está muerto, está totalmente separado de Dios. Espérese, pastor, pero yo creo en Dios. Quiero aclararte algo. El que tú digas que crees en Dios pero no lo obedeces, no es cierto que crees en Dios. Porque creer en Dios es hacer lo que Él nos pide y nos dice: sean santos porque yo soy santo. Pastor, ¿qué es ser santo? Es vivir alejado del pecado y consagrado al servicio de Dios. Ay, pastor, pero es que a mí me gusta todavía echarme un bailecito. Me gusta echarme todavía mis traguitos. De vez en cuando ahí me gusta ver poquita pornografía y algunas muchachonas por ahí. Todavía ahí a la sorda me echo mis traguitos. El alma que pecare, esta morirá. El amor, hermano, nunca falla. Él nos prometió que si desobedecíamos, merecíamos la muerte. Y te digo algo, porque Dios es amor. Él dice: te voy a amar hasta la muerte. Aún muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos sigue amando. Hermano, quiero decirte, amigo, quiero decirte que el más grande evento en la historia de la humanidad es que una virgen concibiera a un niño que no era un niño común y corriente, era Dios humanado. Fue el Espíritu Santo que llegó al vientre de María y ahora el Señor adquiere un cuerpo, un bebé en el vientre de una jovencita. Pero que la sangre de la jovencita nunca se mezcló con la sangre de ese bebé. Tenía que ser sangre pura, santa, sin mancha, sin nada que le detuviera, hermano, de llevar a cabo lo más especial y lo más glorioso. ¿Por qué el Señor necesita un cuerpo humano? Porque un cuerpo humano puede morir y un espíritu no puede morir. Lo voy a repetir. Un cuerpo puede morir. Cuerpo físico puede morir, pero un espíritu no puede morir. Dios tenía que hacerse como nosotros porque nos ama. El Señor amó tanto a sus hijos y dijo: no quiero que ellos se mueran. Mejor yo me voy a presentar en un cuerpo como el de ellos para poder operar en la tierra y poder regresar lo que Adán nos echó a perder, lo que Satanás nos echó a perder. Y de pasada voy a aplastarle la cabeza a Satanás como se lo prometí 4000 años antes en el Edén. Lo voy a aplastar y le voy a arrebatar lo que Él nos quitó en el Edén. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice la Escritura que cuando el Señor muere en la cruz, Él tuvo entonces que separarse, morir e ir a las profundidades de la tierra. Y oh, gran sorpresa, el infierno empezó a temblar. El infierno empezó a sentir una presencia diferente. No era una persona más, no era un alma más, era el creador del cielo y de la tierra que estaba llegando a los mismos infiernos y diciéndole a Satanás: tienes algo que me corresponde, échalo para acá. Esas llavecitas me corresponden, me las das y de pasada, hay con permiso,
y se las quita. Cuando Jesús resucita, oh hermano, gloria a Dios, le dice a todos sus discípulos: hey, Pedro, Juan, todos los que me están escuchando, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tenía las llaves del Hades y de la muerte. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor? He venido a regresarles lo que les quitaron. Lo que les quitó Satanás y Adán y Eva le entregaron, lo estoy regresando. La muerte ya no puede con ustedes. El infierno tampoco. Ahora yo tengo toda autoridad y se las estoy dando a ustedes, porque ahora ustedes tienen mi autoridad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hermano, qué glorioso es el nombre de Jesucristo. No es un nombre cualquiera, es un nombre todopoderoso. Pero aquí el detalle es de que nosotros necesitamos tomar decisiones. Mire, el Señor sabía que el hombre moría 2 veces, espiritual y físicamente. Y la Escritura dice que los juicios de Dios son verdad y son justos. Así dice Salmo 19:9. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero mucho del trabajo de Dios, hermano, es hacer que su palabra se cumpla. Y cuando Dios dice algo, Él lo tiene que hacer cumplir. Escuche bien esto. Una de las promesas de Dios es que cuando tú siembras, cosechas. Y Él hará que su palabra se cumpla. Si alguna vez usted siembra y no cosecha, vaya, aléguele a Dios y diga: Señor, pues tú me prometiste, Señor. Dijiste que si yo siembro, te voy a cosechar algo. ¿Qué está pasando? Pero el Señor también es claro en esto. Es una ley y es palabra que yo le estoy dando. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. En otras palabras, Dios va a hacer que se cumpla lo bueno y lo malo que nosotros hagamos. Y Él dice: ok, si tú robas, me voy a encargar de que tengas cárcel. Si tú matas, me voy a encargar de que tengas una condena. Si tú pecas, voy a asegurarme que te mueras. Ay, de veras. Repito, hermano, Dios no es como nosotros, como padres pasalones. Él cumple su palabra, lo bueno y lo malo. Por eso, hermano, mire, no nomás le cumple a sus hijos los castigos. Algunos somos buenos para castigar. Nos gusta cintarear. Pero también cúmplale lo bueno, porque Dios cumple también lo bueno. Al que me cree, a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les he dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él lo cumple. Por eso, hermano, mire, no se le olvide una cosa: debemos dejar de ser cristianos y verdaderamente ser hijos de Dios. El término cristiano, no se le olvide, es un término despectivo para los que siguen a Jesús, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos. En Antioquía les empiezan a llamar cristianos de una manera despectiva, de decir: estos son, como hoy en día, estos son amlovers. Estos son trumpistas, estos son bidenistas, estos son Sheinbaunantes, no sé cómo llamarle. Estos son castristas, estos son X, ¿no? Y era lo mismo, estos son cristianos. Uchi. Y hoy en día muchos: yo soy cristiano. No diga que usted es cristiano, diga que usted es un hijo de Dios y que usted pertenece al reino de los cielos. El problema es que la religión organizada nos echó a perder lo que Dios vino a establecer. Y ahora todo mundo que dice que es cristiano. Hermano, en el reino no hay cristiano. En el reino solamente hay hijos de Dios. Hay gente lavada con la sangre del Cordero y punto. Nada más. Pero el Señor sabía esto.
Y el Señor viene a cumplir su palabra. ¿Por qué te digo que el Señor vino a regresarnos lo que Satanás nos robó? Alguien dice: ay, no, es que el enemigo me robó todo, me robó a mi marido y me robó. No, el diablo no roba maridos. Usted los pierde por ignorancia. Usted lo pierde por ser, ¿cómo es? Me robaron mi trabajo. Usted lo perdió por flojo, por llegar tarde y irse temprano. Perdió a mi familia. La perdió y no se la robó a Satanás. Usted la perdió por andar de borracho y de loco. Hace Cristo. El diablo lo que verdaderamente nos robó y no quiere que recuperemos es lo que el Señor nos entregó en el Edén y que ahora Él ha restaurado y nos lo ha dado a través del nuevo pacto en su sangre. Y viene a entregarnos. ¿Por qué digo esto? Porque el profeta Isaías lo acomodó perfectamente en el capítulo 9. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué es eso del principado sobre su hombro? El gobierno, el reino, la autoridad está sobre el hombro de este niño. ¿De qué niño está hablando? Está hablando de Jesucristo mismo. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Cuántos tienen la paz de Cristo en esta tarde? Si tenemos paz, es gracias al gobierno de Dios. Si gozamos de esta paz sin límite en el trono y en el reino, es por Jesús. Y dice: disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire, hermano, cada pecado está ahora sobre Jesús. Y quiero decirte, quiero cerrar con esto: Jesús te ama tanto que durante todo el proceso del Señor de ir a la cruz, Él no se quejó. El profeta Isaías dice que el Señor iría como cordero al matadero, y dice que con mucho silencio, sin decir una palabra, iba a ser muerto, lacerado y crucificado, pero callados. ¿Y sabes por qué se cayó? Porque te ama. Te ama. ¿Sabes qué fue lo único que Él sí exclamó a manera de queja? Cuando está allá en la cruz y experimenta la muerte que experimentó Adán y Eva, y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se fue la naturaleza divina y se queda Jesús igual que cualquier otro mortal. Y lo hizo porque te ama. Y dos, ¿cómo me cuenta que el Señor me ama tanto? Porque Él sabía que no podía regresar a su estado original. Él es espíritu y se hizo hombre. Y una vez que Él tomó este cuerpo, ya no podía regresar a su estado espiritual o ser solamente espíritu. Se quedó así. Pero cuando resucitó en un cuerpo glorificado. Hermano, el mismo Jesús que caminó aquí sobre la tierra es el mismo Jesús que vamos a ver un día sentado en su trono de gloria. Lo vamos a ver y vamos a ver sus manos laceradas, su costado herido. Todo, hermano, como Tomás lo miró, lo vamos a ver, porque el Señor, cuando ascendió a los cielos, no se disipó ese cuerpo. No, ese cuerpo glorificado es el mismo cuerpo que tú y yo vamos a recibir, hermano, cuando se toque la final trompeta.
No volverá hasta otro estado, va a tener que ser hombre en ese estado o en ese cuerpo, porque dice la Escritura, solamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí es donde la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos ama el Señor? Qué grande amor tiene el Señor, que viene a cumplir su palabra. Aplasta al enemigo, nos da vida eterna y nos regresa a ese lugar de privilegio, dominio, gobierno, autoridad, unción y vida eterna. Aquí el asunto es de que tú y yo necesitamos tomar una decisión. Miren, los hermanos que hoy estamos aquí, que ya entramos al reino, necesita quitarte usted la etiqueta de cristiano y necesita tomar el papel de hijo de Dios que se supone que es. Porque como cristiano ya jugó a la iglesia mucho tiempo, y por eso vivimos como vivimos. ¿Sabe qué veo en muchos cristianos religiosos? Mire, una vida que me da flojera. Todos tristes, arrastrando los pies para adorar a Dios. Mañana es lunes. Ay, hermano. Ay. No has entendido quién eres. Y la gente que todavía no tiene a Cristo en su corazón, necesitas tomar el paso, porque al paso al que vas nunca vas a lograr nada. El Señor dijo, apartados de mí nada van a poder hacer. Apartado del Señor y en el reino de las tinieblas vamos a vivir una condenación eterna. Y de verdad el Señor va a cumplir su palabra de que si pecas te vas a morir. O sea, el diablo no me quiere llevar al infierno. No, el diablo ya no tiene autoridad sobre el infierno. Es el Señor, y Él se va a encargar de que el alma que peque muera. Pero el Señor nos está dando la solución, y es su sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar. Y los que estamos ya dentro del reino, hermano, entienda por fin. Hoy, hermano, hoy entendamos una cosa. Usted se pregunta, pastor, pero usted ¿por qué anda tan seguro? ¿Y por qué anda tan... Hermano, porque yo sé lo que cargo dentro de mí. Y sabes, te digo una cosa, yo sé que el Señor va a cumplir su palabra, y Él me dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Eso significa que no importa lo que tengamos que enfrentar, yo sé quién está conmigo. Yo sé quién me va a dar la victoria. Hermano, entendamos una cosa el día de hoy. En donde quiera que tú te pares, porque ahora el Señor está dentro de nosotros, por ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ahí donde nos paramos, hay un pedazo del cielo allí en la tierra. Mañana lunes, donde tú te pares, ahí está el Señor dentro de ti. Ahí hay cielo. Ahí donde tú te pares el martes, el miércoles o el jueves, ahí hay un pedazo del cielo, por lo que tú y yo cargamos el Espíritu Santo de Dios. Cualquier cosa la que cargamos. Por eso, hermano, mire, no puedo soportar ni aceptar a uno que dice ser hijo de Dios y trae cara de amargado. Quítese esa cara de amargado, levante su rostro y acuérdese el espíritu que usted carga dentro de usted. Hay cielo, hay presencia de Dios en tu vida. Alguien póngase de pie y alabe ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. 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 Voy a enfrentar el lunes, voy a enfrentar el martes, miércoles
miércoles, jueves y viernes lo voy a sacar adelante, porque dentro de mí hay un espíritu diferente. Dios me ha llamado a ser rey, a ser sacerdote. Dios me ha regresado lo que se perdió. Aleluya. Satanás ya no tiene ningún poder ni autoridad sobre tu vida. Solamente el que tú le des. ¿Por qué tengo problemas? Porque eres un rey y un sacerdote. Y Dios te ha capacitado a través de su Espíritu Santo a tener sabiduría para arreglar problemas. Pastor, pero eso nos dijo la semana pasada, pero no lo has entendido. Y te lo voy a seguir diciendo hasta que lo creas y lo vivas. Y de hecho estoy orando para que tengas más problemas. Una de las cosas que Satanás nos robó a través de sus mentiras es la sabiduría. Que fue una de las cosas que le digo Satanás a Eva. Hey, si comes esto, vas a tener sabiduría. Mentiras. Perdieron la sabiduría. Hermano, ¿quién es el dueño de la sabiduría? Pídele a Dios sabiduría, te va a mandar problemas. Y estoy orando que esta iglesia tenga problemas para que aprenda sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo, hermano? Sí, efectivamente, porque usted no es un perdedor, usted no es un loser, usted es un lavado con la sangre de Cristo y carga un espíritu diferente al del mundo. Usted carga el Espíritu Santo de Dios. Usted carga un espíritu diferente. Usted carga al Señor Jesucristo dentro de usted. Entonces, hermano, la palabra profética se cumplió. Dios tenía que morir en la cruz para que tú y yo entremos ahora a su reino de nuevo. Ni la muerte, ni el infierno, ni las enfermedades, ni los problemas nos pueden separar de lo que Dios ya nos entregó. Deja de tener miedo y entra al reino. Los que todavía no son bautizados, hermano, ya no la piense, éntrele ya. Y los que ya estamos dentro, hermano, por favor, cambie ya su rostro y empiece a vivir como lo que Dios ha dicho que usted es. Donde te pares, ahí hay presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, es tiempo de llenarnos. Hoy te quiero decir con todo mi corazón que Él te ama. Amigo, Él te ama. Estás para morir. Te amó tanto el Señor que hasta la muerte te sigue amando. Y te ama un montón. Yo quiero invitarlo. Mire, este altar está abierto en esta hora. Yo quiero invitarte que vengamos a este altar. Y con todo nuestro corazón, mira, algunos necesitan recibir un abrazo de parte de Dios. Y Dios de verdad te quiere dar ese abrazo. Venga, Señor, yo lo invito.